Ya, buenas noches a todos. Hemos empezado a hablar del control sobre el capítulo. Ya estamos en el capítulo 2, ¿no? Estamos hablando de procesos. Hemos revisado con un poco de detenimiento el modelo de estado de procesos, ¿no? Que correspondería a este de aquí, este gráfico, ¿no? Sí, hemos visto unos 3 ejemplos para poder ver y explicar el modelo. Y después hemos empezado a hablar de concurrencia, hemos hablado del problema, ¿no? Del contador de visitas, un ejemplo. Y aquí empezado a hablar de la variable compartida, que tiene acceso concurrente. Y vimos como un detalle adicional, comentarles de que les dije, ¿no? Que internamente en bajo nivel, una operación contador que incrementa un valor a una variable representa 3 operaciones internas, ¿no? Que es básicamente mover el contenido de la variable a un registro en memoria, que es el registro AX, incrementarlo en memoria y después de la memoria moverlo otra vez a la variable. ¿Ya? ¿No? Entonces es eso. Y lo que puede pasar es algo como esto, ¿no? Que en un proceso 1 puede leer la variable, lo incrementa, pero antes de cambiar, volverlo a colocar a la variable contador otra vez, otro proceso ha conseguido leer la variable, lo ha incrementado y ha conseguido cambiar su valor. Entonces, el valor final va a ser incorrecto. ¿Ya? Sí, entonces, si el proceso empezó, el contador empezó a 1, él lo deja en 1. Empezó en 1, él lo incrementó a 2. ¿Ya? Él lo lee también a 2 y al final se va a quedar con el valor de 2, ¿no? Entonces, y cuando debería ser 3 porque son 2 visitas adicionales más la anterior que había, 3 en total, ¿no? Y bueno, antes de ver ya un ejemplo concreto de este problema de acceso concurrente, necesitamos revisar lo que es un hilo, ¿ya? Y es lo que vamos a utilizar para poder hacer estos ejemplos de concurrencia. Entonces les ha compartido este set de comandos, digo de código, ah, y vamos a empezar por el hilo 1.c. ¿Ya? Y ya, bueno, aquí está la forma como tienen que compilarlo, es enlazando con la librería LPTret, ¿ya? Sí, entonces solo es eso. Bien, básicamente, ¿qué es lo que hace? Bueno, aquí un poco código que podríamos ir, mm, ¿cómo se dice? Depurando, ¿no? Básicamente, tiene una función hilo A, que lo único que hace es mostrar el mensaje soy el hilo A. Y tengo una función hilo B que hace mostrar soy el hilo B. ¿Ya? Este flash está casi por demás, ¿no? Y bueno, le puse un sleep 1 solamente para ver si afectaba en algo la ejecución. Y después tienes pthread, la creación de un hilo. O sea, esta es la definición de la variable hilo 1 de tipo pthread. Y aquí le vamos a poner un enter adicional. ¿Ya? Y aquí tienes el pthread create, donde creas el hilo. Creo el primer hilo, ¿ya? Y por ese primer hilo se va a ejecutar la función hilo A. Creo el segundo hilo y se va a ejecutar hilo B. Y después ejecuto un pthread join hilo 1, pthread join hilo 2, que básicamente lo que hace es esperar por que termine el hilo, ¿no? Sí. Espera por el hilo 1, espera por el hilo 2. Eh, lo único que va a hacer el programa es mostrar 2 mensajes nada más. Soy el hilo A, soy el hilo B. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a compilarlo. Entonces lo compilamos con gcc hilo 1.c menos o hilo 1 o hilo 1, nada más. Va a salir el error que ya habíamos hablado cuando vimos un poco del lenguaje C, ¿no? Referencia no definida a pthread create, a pthread join, ¿no? Y para eso necesitamos enlazarlo con la librería y la librería es la pthread. Esa es la librería.
y de esa manera compilamos. ¿Sí? Entonces corremos hilo 1 y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Simplemente ha impreso, soy el hilo A, soy el hilo B, pero en un orden distinto, ¿no? Del esperado. ¿Ya? Digo distinto porque en el código está primero la llamada a la función hilo 1 y después a la llamada hilo 2, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, eso, en este momento, este es el ejemplo, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la idea de hilos? ¿No? A partir de este ejemplo vamos un poquito a explicar qué es un hilo, o sea, más que detalles técnicos, de forma general, ¿no? Lo que representa un hilo, ¿ya? Bueno, pero mientras, antes de continuar, compílenlo el programa, ¿ya? Vamos a poner un momentito de pausa.